Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión que la Asociación de Alta Dirección y Capacitación Continua de Enfermería trae para ustedes. En esta ocasión, pues vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la salud materno-perinatal. El tema que hoy les traigo es el de triage obstétrico y código Oro Mater. Como bien sabemos, en el mes de diciembre del año 2023 se reunieron las autoridades en materia de salud ahí en Toluca, Estado de México, para presentar el nuevo protocolo de código Oro Mater. Esto es que sufrió algunas modificaciones el protocolo y que hoy pues vamos a ir comentando a detalle cuáles son estos cambios que va a ocurrir cuando participa el profesional de enfermería y qué elementos del personal médico ahora se integran a este protocolo. Si bien es cierto, ya nosotros tenemos presente que el lineamiento técnico de la Secretaría de Salud del año 2016 nos presentaba como triage obstétrico, código Mater y equipo de respuesta inmediata obstétrica. Es decir, sigue vigente todavía para otros estados de la República, incluyendo el Estado de México. Sin embargo, como nos vamos a dar cuenta con la nueva guía técnica para el funcionamiento de código Mater Oro, pues vamos a ir identificando algunas áreas de oportunidad que podríamos mejorar durante su aplicación. Y bueno, pues vamos a ir comentando que la misma Organización Mundial de la Salud todavía hasta el año 2023 sigue presentando las principales causas de muerte materna. Es decir, que la primera causa de muerte materna tiene que ver con las hemorragias obstétricas después del parto, es decir, que si una paciente presenta una atonía uterina, va a presentar una hemorragia obstétrica y es ahí donde tenemos que prestar atención, donde iniciamos a activar los protocolos de emergencia. Como segunda causa de muerte materna, tenemos las infecciones después del parto. Como tercera, la hipertensión gestacional, aquí dada por la preeclampsia y eclampsia. Número 4, las complicaciones en el parto. Y número 5, los abortos peligrosos. Si ustedes se dan cuenta, pues la primera causa de muerte materna a nivel mundial, pues es la hemorragia obstétrica y a nivel nacional, pues sigue siendo la hemorragia obstétrica, como lo vamos a ver a continuación. Todavía hasta la semana 42, la Dirección General de Vigilancia Epidemiológica, es decir, hasta el día de ayer, computa como primera causa de muerte materna la hemorragia obstétrica con 70 defunciones, que representa el 16.4%. Como segunda causa, la enfermedad hipertensiva en un 12.9% con 55 defunciones. El aborto con 44 defunciones, que representa el 10.3%. Las complicaciones en el embarazo, parto y puerperio con 33 defunciones. Y como número 5, la sepsis puerperal con 12 defunciones. No con esto quiero decir que son las únicas causas de muerte materna. Por supuesto que hay más causas de muerte materna. Sin embargo, hoy sabemos que se centran en tres primeras causas, es decir, la hemorragia obstétrica, la enfermedad hipertensiva y la sepsis puerperal, que es lo que generalmente observamos a nivel hospitalario. Por supuesto que cada una de estas usuarias tiene factores de riesgo que pueden representar este tipo de complicaciones. Es más, aún a pesar de que se identifican en el primer nivel de atención, pues suele suceder que ya cuando acuden a un área de urgencias en segundo o tercer nivel, pues vienen con algunas complicaciones. Aún a pesar de llevar pues este control prenatal, sin embargo también tenemos a estas usuarias que de repente migran de otros países que se asientan alrededor de las principales ciudades y son usuarias que no conocemos si llevaron en algún momento el control prenatal y que cuando llegan al servicio de urgencias, pues efectivamente, pues no tenemos historial y por supuesto ya vienen con algunas complicaciones. Si ustedes observan, pues el escenario es más que desolador porque hasta el día 22 de octubre hay un error de dedo ahí debe de decir 22 de octubre, llevamos un total de 426 defunciones, que representa el 25.8 de razón de muerte materna, lo que quiere decir que en el Estado de México
que ocupa el primer lugar con 43 defunciones, el estado de Jalisco con 34, el estado de Chiapas con 32, el estado de Veracruz con 26 y la Ciudad de México 25. Si ustedes se dan cuenta, pues el estado de México año con año sigue ocupando el primer lugar y esto pues se debe a muchos factores y entre ellos a los asentamientos irregulares que encontramos alrededor de la Ciudad de México, a este proceso migratorio. Hoy tenemos mujeres de Haití, mujeres cubanas, mujeres venezolanas que ya inclusive ya no avanzan hacia Estados Unidos. Muchas de ellas con sus parejas se quedan en asentamientos irregulares o incluso buscan trabajo en estos municipios del Estado de México. Y entonces cuando acuden al servicio de urgencias, pues nos encontramos con que pues, son usuarias que no llevaron control prenatal o si lo llevaron, pues realmente pues no llevaron todo un seguimiento de lo que era su embarazo. Entonces, hoy en día, no sé si ustedes allá en sus espacios, pero aquí nosotros pues sí tenemos el fenómeno migratorio donde pues ya tenemos mujeres de Haití con preeclampsia, mujeres cubanas que presentan hemorragias obstétricas, entre otras complicaciones que eso nos hace llamar la atención del por qué todavía seguimos sumando muertes maternas en el Estado de México. Si bien antes no teníamos ese fenómeno como tal, pero dada la importancia que esto representa, pues hoy en día atendemos mujeres de otras nacionalidades y que incluso ese derecho a la salud pues les da un beneficio para poderlas vigilar oportunamente y si no, pues buscarle los escenarios ideales para que de cierta manera esas complicaciones pues no lleven a la muerte materna. Entonces, observamos aquí un panorama muy desolador. Año con año esto es lo mismo. Yo siempre me he preguntado por qué aún a pesar de todos los protocolos, procedimientos quirúrgicos que hoy en día evidencian que se pueden disminuir estas complicaciones, ¿por qué se siguen presentando la muerte materna? Por supuesto que se podría hacer todo un análisis respecto al tema, porque también es cierto que la violencia obstétrica pues tiene mucho que ver, la falta de preparación del profesional de la salud o integrarlo en este tipo de protocolos y por otro lado también las usuarias, porque también es cierto que en algunos casos pues la mayoría no lleva el control prenatal y en ocasiones a pesar de tenerlo pues no cumplen con cada una de las especificaciones que se les realiza para que de cierta manera no se presenten complicaciones durante el embarazo. Y bueno, vamos a entrar al tema como tal sobre triaje obstétrico, código Mater Oro y Erio. Mi nombre es Oscar Monter García, soy licenciado en Enfermería y Obstetricia, maestro en docencia. Actualmente trabajo en el Hospital General José Vicente Villada del IMSS Bienestar, nuevo patrón. También trabajo para la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, impartiendo asignaturas que tienen que ver con la salud materno-perinatal y también doy cursos de capacitación de forma externa a profesionales de la salud que tienen que ver con esta área. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema que hoy nos trae, que es el triage obstétrico código Mater Oro y Erio. ¿Se acuerdan ustedes que antes le denominábamos código Mater? Ahora pues ya hay una nueva actualización y ahora le tenemos que denominar código Mater Oro y que por supuesto vamos a explicar por qué se le tuvo que agregar esta denominación de oro. Y bueno, ¿qué es una emergencia obstétrica? Dice aquí la definición, que es el estado nosológico que pone en peligro la vida de la mujer durante el embarazo. Si yo aquí en este momento les llegara a preguntar a cada uno de ustedes, ¿qué podría complicar a una mujer durante el embarazo? A lo mejor en este momento alguien me diría, bueno, maestro, una mujer podría llegar a morir durante el embarazo, posiblemente si llega por una hemorragia obstétrica, por un desprendimiento prematuro de placenta. Por ahí alguien me diría, seguramente una paciente con un aborto incompleto. Por ahí alguien también me diría por preeclampsia o eclampsia. Y bueno, la definición también nos habla del puerperio. Sabemos de antemano que en el puerperio dice la norma oficial mexicana 007 que una vez que la paciente sale al área de recuperación, ya sea por parto o por cesárea, cada 15 minutos se deben de auscultar los signos vitales durante la primera hora y durante la segunda hora cada 30 minutos. ¿Esto con qué finalidad? De poder identificar la presencia de preeclampsia o de una hemorragia obstétrica que en ese momento se pudiera
identificar durante el proceso de recuperación. Es ahí donde insistimos frecuentemente con los estudiantes o incluso con los pasantes de enfermería, que los signos vitales pues es algo que tenemos que realizar correctamente porque es ahí donde podríamos identificar complicaciones. Entonces no termina el proceso como tal hasta que no identifiquemos alguna complicación y que la paciente pueda pasar con su recién nacido pues al área de hospitalización. Y bueno, también dice aquí la definición del puerperio, preeclampsia, ¿no? Es más, la misma definición de preeclampsia nos habla que después de la semana 20, incluyendo los primeros 42 días del puerperio, o sea, que quiere decir que tenemos que estar identificando a través de los signos vitales alguna complicación o alteración de la presión arterial. Dice, y o el producto de la concepción que requiere de atención médica y o quirúrgica inmediata por personal médico calificado. Es decir, que cada uno de nosotros que portamos un título y una cédula profesional, poseemos las competencias necesarias para prevenir complicaciones durante una urgencia obstétrica. Es cierto que el pasante de enfermería es una figura legal. Dentro del Código Penal habla sobre los auxiliares. ¿Y quiénes son los auxiliares del profesional de la enfermería? Pues los pasantes de enfermería, es decir, que el mismo pasante puede elaborar sus notas de enfermería, el mismo pasante puede brindar intervenciones de enfermería, pero si en algún momento este pasante de enfermería actúa de forma independiente y no solicita el apoyo del profesional de la salud, y lleva a la paciente a una complicación, quien debe responder legalmente es el pasante de enfermería. Pero si es el profesional de enfermería o el trabajador que da mal una instrucción y lo hace el pasante, pues los dos tienen responsabilidad legal. Entonces, aquí sí es muy importante que los pasantes de enfermería sepan que son figuras legales, más no así el estudiante de enfermería, porque el estudiante de enfermería, quien es su tutor, pues es su docente, y entonces de haber un error con el estudiante, pues de cierta manera hay una responsabilidad con su docente, porque él es quien porta pues su cédula profesional. Por eso el acompañamiento que éste realiza para con el alumno debe de ser continuo para estar observando y valorando y evaluando cada una de las competencias que realiza sobre la paciente obstétrica. Y bueno, dice aquí, adscrito a hospitales con capacidad resolutiva suficiente para atender la patología de que se trata. Hay dos servicios de un hospital que son requisitos para poder decir que el hospital es de capacidad resolutiva. Si alguien quiere participar, puede abrir su micrófono o en su caso puede escribirlo por el chat. Que alguien me diga, ¿cuáles son estos dos servicios de una unidad hospitalaria para nosotros determinar que tiene capacidad resolutiva y aceptarnos a una paciente obstétrica complicada? ¿Quién quiere participar? Puede hacerlo en el chat o incluso puede solicitar participación abriendo el micrófono. A ver, por acá ya tenemos una participación. Dicen por acá el área de choque, dice Reina María Martínez. Saludos, Reina. Dice el área de choque, quirófano. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, aparte de los que dice Reina, banco de sangre sería importante también. Ok, banco de sangre. Otro servicio así para decir puedo enviar a la paciente, porque pueden ver hospitales que tengan quirófano, pero no tienen banco de sangre, ¿me explico? En ocasiones suele suceder, ¿no? En hospitales donde de repente pues nos encontremos con esta situación. Pues bien, pues por aquí Claudia Brambila y la maestra Abigail, efectivamente son dos servicios, banco de sangre y el área de terapia intensiva, para poder determinar que esas unidades tienen capacidad resolutiva. Por supuesto que alguien me puede decir, bueno, maestro, a veces tienen banco de sangre y terapia intensiva y no la quieren recibir. Por supuesto que tendrán algunas condiciones para no hacerlo, pero realmente pues tendrían que ser estos dos servicios para poder decir que esa unidad tiene capacidad resolutiva, sobre todo para atender las diferentes complicaciones de las pacientes obstétricas. Y bueno, por acá tenemos factores de riesgo en el embarazo. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos
que un factor de riesgo pues es esa característica o circunstancia con la probabilidad de que ocurra un daño a la salud. Yo siempre he hecho es como el voladito, ¿no? En este caso sabemos que el embarazo tiene condicionantes donde puede poner en peligro la salud de la mujer embarazada. Alguien que me quiera dar 5 ejemplos de factores de riesgo en el embarazo. 5 factores, alguien que quiera participar por el chat o lo puede hacer por el micrófono. Bueno, las edades extremas, obesidad, desnutrición, multiparidad, toxicomanías y, por ejemplo, pues también el tabaquismo. Ok, que podrían ser algunos de estos factores de riesgo. La pregunta aquí sería, ¿cuál es la edad conveniente para embarazarse? Hay un rango de edad, ¿no? Para el embarazo, ¿no? No con esto quiero decir que no van a ocurrir complicaciones durante este rango, pero también es cierto que hay que vigilar el embarazo en las de menor y mayor edad. Pero ¿cuál sería ese rango de edad para el embarazo? Pues según las tablas nos dice que de 18 a 35 años. Algunos le suben a los 37 y bajan a 17, pero más o menos. Sí, en efecto, hay algunas tablas o hay información que incluso dice, ¿no? Que de 20 a los 35 años, menos de 20, más de 35 años de edad, pues hay mayor riesgo de presentar alguna complicación durante el embarazo. Por eso es muy importante que nosotros identifiquemos estos factores de riesgo que pueden condicionar a hemorragia, que pueden condicionar a preeclampsia o incluso a sepsis materna. Por supuesto que hay otro tipo de causas de muerte materna, pero casi donde nos centramos más es en en estas 3 patologías, ¿no? Y bueno, derivado de lo que ustedes me acaban de comentar, la edad, el sobrepeso, la obesidad, incluso hasta el estado civil, el número de gestas, el número de partos, cesáreas, abortos, incluyendo el RH, el grupo o RH del paciente, pues son factores que pueden condicionar a complicaciones en el embarazo. Y para eso, pues me voy a centrar en estas 3 patologías, como lo es preeclampsia, hemorragia y sepsis puerperal. Quiero iniciar con factores de riesgo para preeclampsia. La edad mayor a 35 años, un índice de masa corporal entre 25 a 29.9 que nos habla de sobrepeso o mayor de 30 por obesidad, una paciente con nulliparidad, si ya tuvo antecedentes de preeclampsia, diabetes mellitus tipo 2 o embarazos gemelares. Entonces, con esto quiero yo decir que cuando toda usuaria llegue al servicio de triage obstétrico, es conveniente que identifiquemos factores de riesgo para preeclampsia, porque si llegara a tener una paciente de 37 años con sobrepeso, que a lo mejor es su segunda gesta y la cesárea anterior fue por preeclampsia, pues se condiciona el riesgo de volverse a presentar la preeclampsia. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que insistir en los datos de alarma de esta paciente obstétrica, o en su caso, si ya llegara con hipertensión arterial, pues ahondar un poquito en estar auscultando la presión arterial en la búsqueda de alguna complicación que se pueda presentar. Y bueno, tenemos a la paciente con hemorragia obstétrica, por supuesto que hay factores de riesgo. Yo creo que cada uno de ustedes recordarán las 4 T's que tienen que ver con tono, tejido, trauma y trombina. Y pues bueno, el mismo Instituto Nacional de Perinatología nos presenta estos factores de riesgo que tienen que ver con tono uterino, por ejemplo, embarazos múltiples o este trabajo de parto que ya se prolongó más allá del tiempo, productos macrosómicos, la misma inducción del trabajo de parto, pues pueden llevar a condicionantes por tono uterino. Sin embargo, también las pacientes por multiparidad, es decir, la gesta 5, partos 4, gesta 6, partos 5, pacientes con placenta previa o incluyendo retención de cotiledones o la misma episiotomía puede llevar a presentar una hemorragia obstétrica si esta no se practicó de acuerdo a la técnica señalada. Y bueno, los trastornos de trombina que tienen que ver con preeclampsia, eclampsia y anemia. Es decir, que si en el área de triage obstétrico tengo una paciente gesta 6, parto 5,
pues tiene la probabilidad de presentar una atonía uterina. Y cuando hablo de probabilidad, pues estoy hablando de que quizás en el momento del parto se pueda presentar una atonía uterina, y es ahí donde yo tengo que ir pensando cuáles podrían ser los protocolos que voy a tener que activar en ese momento. Por eso la nota de enfermería, cuando lo revisemos al final de esta sesión, si es una paciente que ingresa por el área de admisión, pues gesta 6, parto 5, a lo mejor la etiqueta diagnóstica más conveniente podría ser riesgo de sangrado, de acuerdo a la taxonomía Nanda. ¿Por qué le pongo riesgo de sangrado con evidencia de multiparidad? Porque estoy entendiendo que seguramente en el área de parto esta paciente puede llegar a presentar una atonía uterina. Por eso mismo debo de utilizar etiquetas diagnósticas que a mí me aproximen a saber que esta paciente puede llegar a complicar, y que por lo tanto yo tengo que estar preparado con el conocimiento del uso de las cajas obstétricas, que como vamos a ver más adelante también ya sufrieron algunas modificaciones, y que de cierta manera nosotros tenemos que replantear como área de oportunidad que podríamos mejorar de esta actualización. Y bueno, tenemos también la parte de la sepsis puerperal en aquellas usuarias que tienen retención de restos placentarios, una cesárea, historia de infección pélvica, procedimientos invasivos, ruptura prematura de membranas, obesidad, diabetes y el nivel socioeconómico bajo, pues son factores de riesgo que pueden condicionar una sepsis puerperal. Incluso me atrevería aquí a señalar que el lavado de manos del personal de salud en ocasiones ha ocurrido que cuando llegan pacientes obstétricas en periodos expulsivos, incluso hasta ni los guantes se los ponen, y esto obvio también puede condicionar al riesgo de una sepsis puerperal, o incluso no colocar los campos estériles de forma correcta, o que por ahí alguien no se dio cuenta, contaminó, no informó, y esto pues quien termina por pagarlo pues es nuestra paciente obstétrica. Por eso es muy importante llevar a cabo pues cada uno de los protocolos institucionales para evitar las infecciones asociadas a la atención a la salud. Y para esto pues hay que atender cada uno de los elementos que señalan que toda paciente que tenga un procedimiento invasivo, pues llevar a cabo cada uno de los indicadores para lavado de manos. Y bueno, el triage obstétrico, como ustedes observan aquí en la imagen, pues es un formato que está estandarizado a través de una semaforización. Ahorita vamos a ver el formato que maneja el IMSS Bienestar, bueno, antes ISEM, y que en esta ocasión ustedes recordarán que el color rojo implica la atención inmediata, es decir, la activación de código Oromater. Si es un color amarillo, pues la paciente puede esperar aproximadamente 15 minutos, y si es un semáforo en color verde, puede esperar la paciente hasta 30 minutos. Y por supuesto que estamos hablando aquí de unidades donde de repente, pues sí, el manejo de pacientes en el sentido de la cantidad de usuarias que maneja esa institución es el tiempo que podría sugerirse para tiempo de espera, más no así en unidades donde a lo mejor no tienen este volumen de pacientes, pues el tiempo pues no se puede determinar hasta 30 minutos, porque puede ser que tenga una paciente, solo una paciente ahí sentadita clasificada en color verde, pues no le voy a decir que se espere 30 minutos, ¿verdad? A lo mejor en ese momento se procede a su valoración, pero en hospitales donde de repente el volumen implica que en ese momento sí tengamos que hacer el triage obstétrico para cuestiones de priorizar la emergencia obstétrica, y que si en ese momento es un color rojo, pues en ese momento yo tengo que darle la atención inmediata, y sobre todo la activación del código Oromater. Y bueno, ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos elementos, sin antes conocer que el triage obstétrico, pues es un proceso de valoración técnica médica rápida de las pacientes obstétricas mediante la aplicación de un sistema de escalas que permite clasificarlas en función de su gravedad de emergencia, a fin de recibir inmediata atención médica o su espera segura para recibir esta. Aquí la pregunta sería, ¿en cuánto tiempo debo realizar el triage obstétrico por paciente? ¿En cuánto tiempo podría yo realizar
mi llenado de mi formato de hoja de triage obstétrico. ¿Cuánto tiempo es el que yo me debo de tomar? A ver, ¿alguien que quiera participar? 3 minutos. Ok, así es. Muy bien. Aproximadamente entre 3 a 5 minutos debo de estar realizando el llenado del formato de triage obstétrico. Quienes ya tienen esta práctica de realizarlo se darán cuenta que hay algunos elementos que me están indicando si esa paciente presenta preeclampsia, hemorragia obstétrica, incluso sepsis puerperal. Por supuesto que cuando hablamos de triage obstétrico me estoy refiriendo a las mujeres embarazadas, más no así a las pacientes ginecológicas, porque puede ser que ese hospital sí atienda a pacientes ginecológicas y caemos en el error de utilizar el formato de triage obstétrico. Aquí no. Recordemos que en pacientes ginecológicas no aplica el formato de triage obstétrico, es más, obstétrico te está dando prácticamente la definición de que la atención es directamente sobre mujer embarazada, incluyendo hasta una mujer que cursa el puerperio y que de cierta manera necesita ser clasificada en algún momento si llegara a presentar complicaciones. Y bueno, aquí tenemos el objetivo general, que es otorgar atención médica oportuna y de calidad. Cuando yo hablo de calidad, estamos hablando de usuarias que a lo mejor en ese momento vienen acompañadas con su esposo, con su mamá o con algún otro familiar. Ha ocurrido en algunos hospitales donde de repente si la señora no trae el trámite, no trae su hojita de valoración o no trae los ultrasonidos, resulta que no la pueden revisar. Yo siempre he sido de la idea de que si es una paciente obstétrica, acomódala en la silla, que vaya el familiar a buscar esa documentación o si él la trae allá afuera, entregarnos lo que le estamos solicitando, porque a veces, híjoles, de forma muy lastimosa, pobrecita señora, viene doblándose del dolor. Y todavía le decimos que se salga y vaya por los documentos. Yo creo que ahí sí somos muy insensibles cuando alguien más lo podría realizar. Entonces, cuando yo hablo de calidad, hablo de usuarias que a lo mejor hay que acomodarlas en la sillita mientras el familiar nos busca lo que en ese momento nosotros requerimos. Luego dice aquí, ¿a quién? A las usuarias del servicio de urgencias obstétricas o de admisión de la unidad de tococirugía al clasificar mediante la escala del triage sus condiciones de salud y el tiempo para recibir atención. Recordemos que el formato de triage obstétrico, pues no nada más es ponerle tachecitos o ponerle circulitos, y que como me dio amarillo y verde, pues amarillo es más fuerte que el verde. Y como me dio rojo, amarillo y verde, pues rojo es el prioritario. No, no nada más es llenarlo de esa manera, hay que hacer todo un análisis del formato de triage obstétrico. Y bueno, dice aquí que quién debe realizar el triage obstétrico. En esta actualización 2023 que se hizo sobre el lineamiento técnico, pues siguen insistiendo que el personal de primer contacto debe ser un médico ginecobstetra, perdón, el licenciado en enfermería y obstetricia, la enfermera especialista perinatal y ojo con lo que sigue, otro profesional de la salud que haya recibido capacitación como esta que estamos dando en este momento, eh, es el elemento que podría integrarse al área de triage obstétrico. Alguien que tenga esa sensibilidad de poder identificar complicaciones. Por eso, estos elementos que figuran aquí en la diapositiva son elementos clave para poder identificar complicaciones y activar los protocolos pertinentes en caso de que esa paciente presente mayores complicaciones. Ahora bien, son 3 elementos que debemos valorar en el formato de triage obstétrico. Uno es mediante la observación, mediante el interrogatorio y la auscultación de signos vitales. Sabemos de antemano que en este último elemento de signos vitales, yo no dudo que en algunos hospitales ya tengan como robotinas, ¿no? Estos dispositivos de traslado donde yo ya coloco el brazalete, donde yo ahí le pico a la pantalla y me está tomando la presión arterial. Pero también es cierto que no todas las unidades hospitalarias cuentan con estos recursos y que a lo mejor me tenga que ir a la vieja confiable, es decir, con el esfigmomanómetro y el estetoscopio, que es algo que yo creo todos aprendimos durante la carrera y que hemos ido afinando conforme pasa el tiempo. Pero también es cierto que a lo mejor pues estas nuevas generaciones pues de repente empezaron con nuevas tecnologías.
Y entonces hoy utilizamos dispositivos digitales, que si bien la misma literatura y las mismas investigaciones pues señalan que este tipo de dispositivos digitales pues tienen margen de error. Y margen de error me refiero a que si estos dispositivos están cerca de dispositivos electrónicos como un teléfono móvil, pues puede haber ciertas diferencias en la toma de presión arterial. A lo mejor aquí alguien me diría, bueno, sí, sí, maestro, estamos de acuerdo, pero también es cierto que pueden ver variaciones de la presión arterial cuando la paciente tiene las piernas cruzadas, cuando a lo mejor la paciente está hablando o a lo mejor estamos auscultando la presión durante la contracción uterina o a lo mejor en ese momento la señora quiere orinar y obviamente la presión arterial se eleva de forma discreta. Entonces, esta parte de auscultar la presión arterial en el área de triaje obstétrico, pues debe estar bien supervisada cuando el elemento que la está realizando puede ser un pasante de enfermería o si en ese momento hay un estudiante de enfermería, no demos por hecho que esa toma de TEA es la que nosotros vamos a registrar. Recuerden que ellos están en proceso de formación, recuerden que ellos no son figura legal y que nosotros tendríamos que responder en algún momento si esa lectura fue correcta o incorrecta. Por eso nuestros dispositivos que poseemos en las instituciones de salud deben de estar calibradas correctamente, se deben de enviar a las áreas de mantenimiento para darles un proceso de revisión o de compostura en caso de que estos ya no sirvan, pero también es cierto que la mayoría de los dispositivos a utilizar son los que se encuentran dentro de la institución hospitalaria. Y bueno, ya decíamos que son 3 elementos para realizar un triaje obstétrico. Miren, este formatito a lo mejor no se observa bien, se observa un poquito borroso. Es el formato de triaje obstétrico que hoy en día llevamos en las instituciones de salud. Si usted se dio cuenta, a diferencia del que está en el lineamiento técnico de la Secretaría de Salud versus contra el que nosotros tenemos en nuestras unidades hospitalarias, pues nos podemos dar cuenta que sigue siendo el proceso de semaforización. Pero para eso necesito observar correctamente a la paciente mediante el estado de conciencia, si la paciente presenta hemorragia o si en ese momento presenta crisis convulsivas o tiene dificultad para respirar y el estado de la piel. Ahora bien, todo lo rojo, pues en ese momento nos está indicando que esa paciente presenta alguna complicación. Lo amarillo, pues nos está advirtiendo que tengamos más precaución y el verde prácticamente no hay mayor peligro. Lo mismo podríamos decir cuando interrogamos, ¿verdad? Más allá de si tiene contracciones, más allá de si tiene algún problema, tenemos que focalizar preguntando si la paciente en algún momento presentó alguna crisis convulsiva, si tuvo alteraciones visuales o las está presentando, si presenta hemorragia, si presenta cefalea, epigastralgia, acúfenos, contracciones, pérdidas transvaginales, movimientos fetales, fiebre y edad gestacional. Por supuesto, aquí están en rojo, pero no aplica, ¿no? Porque sabemos que es la salud materna. Así una paciente llegar al triaje obstétrico refiriendo que no se mueve su bebé, pues no vamos a activar el protocolo de código Oromater, porque aquí pues no es algo que represente un problema para la madre. Para el feto sí, porque en ese momento pues no tiene los movimientos adecuados donde la madre lo está refiriendo, pero en ese momento quizás yo puedo salir con mi tococardiógrafo portátil, auscultarle la frecuencia cardíaca fetal y en ese momento la paciente podría esperar hasta que se haga una valoración más exhaustiva. ¿Me explico? Porque de repente hay quien dice, es que hay que activar código Oromater en la paciente que no se mueve su bebé. Por supuesto que eso no es una emergencia obstétrica. Ya decíamos que una emergencia obstétrica es aquello que pone en peligro la vida de quién, de la mujer. ¿Y qué puede poner en peligro la vida? Por preeclampsia, por hemorragia o por sepsis puerperal, ¿de acuerdo? Por eso mismo, el llenado de este formato institucional representa un documento médico legal, porque todos sabemos que cuando se hace una supervisión a nivel estatal o a nivel federal, el primer formato que nos van a solicitar es este, el de triaje obstétrico, y debe estar bien requisitado. Y si usted puso algo en rojo, debe de dar una explicación del por qué activó o no activó código Oromater. Estamos de acuerdo que por supuesto hay más elementos que podrían decirnos si esa paciente tenía que activar código Oromater o no, pero aquí en situaciones cuando se realizan supervisiones tenemos que quedar muy en claro
que si yo anoté algo en rojo es porque representa alguna complicación para esa mujer obstétrica. Ha llegado a ocurrir que por ahí alguien pone cefalea, ¿no? Aquí dice cefalea. Y dice, es que la señora tiene cefalea y yo lo dejé en rojo. Pues sí, pero también es cierto que a través de una cefalea podría yo haber indagado un poquito más con esa paciente, ¿no? Igual y pues una cefalea, a lo mejor tiene hipoglucemia o a lo mejor migraña, o puede ser una cefalea que se puede estudiar, pero no propiamente que represente algo que pueda decirnos si es una preeclampsia. Me explico porque puede ser que la presión arterial esté dentro de los parámetros normales. Yo lo puse en rojo y resulta que para la autoridad cefalea, pues debió de haberse activado el código Mater-Oro. Por eso mismo, aquí en el rubro dice, ¿no? Cefalea pulsátil, no pulsátil o negativa, o en su caso, pues la podríamos dejar en amarillo, ¿no? Hasta no saber si efectivamente esa cefalea nos esté dando la señal de algo más. Pero mientras, es muy importante que a detalle ustedes vayan revisando el instrumento de triaje obstétrico. Otro ejemplo que yo aquí podría colocar podría ser el índice de choque. Y generalmente cuando el índice de choque está por arriba de 1, pues algo nos está diciendo que está ocurriendo en el organismo de esa mujer embarazada y que ese dato pues puede llegar a indicarnos como predictor de alguna complicación que se pueda presentar más adelante. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que dar un paso adelante hasta antes de que se presente la complicación, es decir, que nosotros ya tenemos que tener presente el alistamiento de todo un protocolo, de todo un equipo de respuesta inmediata y del conocimiento sobre el uso de las cajas obstétricas para poder determinar cuáles son los medicamentos que podríamos utilizar en ese momento. Y bueno, ahorita vamos a ir analizando con algunos casos clínicos la utilización de este formato de triaje obstétrico. Miren, este es el delineamiento técnico de la Secretaría de Salud en cuestión de la observación. Si ustedes se dan cuenta, estado de conciencia, hemorragia, crisis convulsiva, respiración y color de la piel. Todo lo que está aquí en color rojo, pues nos está indicando que esa paciente, si llega somnolienta o estuporosa o tiene una hemorragia abundante, pues en ese momento se tienen que activar los protocolos correspondientes. Por supuesto que si es una paciente que viene consciente o la hemorragia es moderada o incluso la respiración es normal, pues puede ser una paciente que puede esperar en unos 15 minutos, pero sí bajo la observación de quien está en el área de triaje obstétrico. Recordemos que una vez que llenamos el formato de triaje obstétrico no quiere decir que ya no lo voy a volver a valorar posteriormente, no. Sí puedo volver a llenar el formato de triage, probablemente en la parte de atrás, mientras la paciente espera, pues los signos vitales, la cantidad del sangrado transvaginal, eso sí podría ser mientras la paciente espere ahí sentada, porque puede ser que si son hospitales donde hay mayor volumen de pacientes, pues sí, nada me quita volver a hacer otra valoración, y si en ese momento el sangrado que era moderado está abundante, pues en ese momento el color va a tener que cambiar en cuestión del formato de triaje obstétrico. Porque en algunos hospitales me dicen, bueno, pues yo ya nada más hago el triage una vez y ya no lo vuelvo a valorar porque pues ya el formato no me da espacio para más, pero también es cierto que ha ocurrido que mientras la señora sigue esperando ahí sentadita, pues si esa hemorragia era escasa, ahora ya la observamos abundante, o si en ese momento una presión arterial estaba dentro de parámetros normales, ahora resulta que está con hipertensión arterial. ¿Sí me explico? Por eso no demos por hecho que nada más se llena una vez. Si la paciente sigue esperando, nosotros podríamos hacer la valoración posteriormente y hacer las anotaciones, aunque sea en la parte de atrás del instrumento, porque esos son elementos que en algún momento nos pueden proteger si esa paciente se llega a complicar o si llegara a representar una muerte materna, pues usted con su formato de triaje obstétrico nunca obvió en la parte de atrás los signos vitales, es decir, que usted estuvo constantemente valorando a esa paciente, sin embargo, por cuestiones de espacio, pues esa paciente no pudo ser valorada de forma inmediata, pero sí hay elementos que dicen que en la parte de atrás usted siguió haciendo la valoración de la paciente obstétrica. Y bueno, tenemos esta parte del interrogatorio. ¿Qué debo preguntar cuando llega una paciente al triaje obstétrico? Más allá de si tiene contracciones, sangrado transvaginal, si es abundante,
si es escaso, moderado o ausente. Si la paciente presentó crisis convulsivas o incluso si la trae el personal paramédico, valdría preguntar si en el transcurso de su traslado la paciente se convulsionó. Suele pasar, ¿no? Que de repente cuando preguntamos crisis convulsivas, creemos que si la señora tiene antecedentes, es decir, si es una paciente con que presenta crisis convulsivas, a lo mejor desde la infancia o desde la adolescencia, no lo sé. Pero aquí el instrumento se refiere a crisis convulsivas como una eclampsia, es decir, que ocurra durante el proceso de la gestación y que en ese momento nos pueda dar una información de que esta paciente pues se tiene que ingresar y se tiene que activar el protocolo de código Oromater. Y bueno, vienen los datos de vasoespasmo, por ejemplo, cefalea, acúfenos, fosfenos, epigastralgia, maurosis, síndrome febril, salida de líquido amniótico y movimientos fetales, que ya habíamos dicho que aquí no aplica fiebre, líquido amniótico y movimientos fetales, porque resulta que aunque la paciente tuviera fiebre, ya tuviera pérdidas transvaginales o haya disminuido o estén ausentes los movimientos fetales, pues esto no representa la muerte materna, ¿de acuerdo? Entonces, es una paciente que en algún momento podríamos clasificarla en color amarillo porque tiene riesgos muy importantes. Si usted en este momento me pregunta, oiga, ¿qué tipo de riesgos podrían presentar? Pues riesgo de infección. Sabemos que un producto o una muerte fetal con el transcurso de las horas puede llevar a una reacción antígeno-anticuerpo, es decir, un proceso inflamatorio que nos está indicando que puede haber un proceso infeccioso y por lo tanto, sí, ponerlo en color amarillo y si se trata de una etiqueta diagnóstica de enfermería, lo puedo poner como riesgo de infección con evidencia de complicaciones durante el embarazo. Entonces ya estoy advirtiendo que probablemente esa paciente con el paso de las horas, si no se inicia todo un manejo y tratamiento médico, pues es una paciente que se podría complicar desde una infección hasta una sepsis puerperal. Y bueno, ya sabemos de antemano que todo el color verde, perdón, pues es normal que la paciente puede seguir esperando en el triage obstétrico mientras se realiza una valoración más focalizada sobre el motivo por el cual acude al servicio de urgencias obstétricas. Y bueno, esto ya lo había comentado en cuestión de los signos vitales. Miren, yo no dudo que no tengamos dispositivos funcionales, o sea, esfigmomanómetros y estetoscopios, que yo siempre he dicho que es lo mejor, porque todos aprendimos a través de la clínica, creo que es lo que mejor podríamos utilizar, dado que podríamos auscultar correctamente los ruidos de Korotko. Sin embargo, pues hoy las nuevas tecnologías, como son los dispositivos digitales, pues aportan un tanto a obtener cifras que pueden ayudar a mejorar el tratamiento, dado que pues en ese momento pues los tenemos. Pero también es cierto que decíamos que tienen margen de error en cuestión de su utilización y también por otro lado tendrían que ser dispositivos digitales que estuvieran certificados para que nosotros los pudiéramos operar sin mayor problema con las usuarias y que de cierta manera pues nos dé lecturas óptimas en las cuales podríamos informar sobre esa lectura y que se inicie todo un tratamiento. Pues bueno, aquí dice el instrumento de triage obstétrico que si una paciente llega con 160, 110 en color rojo, pues es código Oromater. Lo mismo podría ser una paciente con hipotensión arterial con 89-50 en color rojo, si la frecuencia cardíaca es menor a 45 o mayor a 125. Y ojo, el índice de choque. Este formato sí les quiero comentar. Lo tomé del lineamiento técnico de la Secretaría de Salud. Si ustedes se dieron cuenta, a diferencia del anterior, aquí hay un error en cuestión del índice de choque, porque no es mayor a 0.8. Recordemos que en el embarazo cambia el índice de choque. Me voy a regresar a la diapositiva anterior donde veíamos el formato que maneja el ISEM. Y ustedes podrán observar que aquí, donde estoy señalando con el puntero, dice aquí índice de choque por arriba de 1, color rojo, y ustedes como se dieron cuenta en el alineamiento técnico, lo maneja por arriba de 0.8, o sea, hay un error. Ejemplo, amarillo, entre 0.7 a 0.9 y menor a 0.7, pues es normal.
Ahora regresemos al instrumento de acá, vean, que era lo que yo les decía, mayor a 0.8, entre 0.7, 0.8 y menor a 0.7, ¿no? Porque sabemos que en el embarazo se modifica el índice de choque, por eso es que este formato hoy en día pues no se utiliza, el que utilizamos es el de ISEM, que está adaptado a una realidad totalmente diferente y que de cierta manera nos puede dar una idea de lo que esa paciente está presentando en el momento en que acude a emergencias obstétricas. Y bueno, ahondando un poquito a esto, para tener un mejor fundamento del índice de choque, definido como la razón matemática, es decir, el cociente entre las variables fisiológicas de la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Recordemos que mayor a 1, ¿verdad? Es código Oro-Mater, está por arriba de mayor a 1, entre 0.7 y 0.99 y menor a 0.7, a diferencia del instrumento de lineamiento técnico que tiene ahí un error muy importante. Decimos que en el embarazo pues es normal entre 0.7 a 0.9, el índice predictor de mortalidad por arriba de 0.9 y por arriba de 1 pues ya aumenta la probabilidad de transfusión. Aunque déjenme decirles, ¿no? Que por ahí hay algunos expertos en el área de urgencias críticas, ¿no? Que aún todavía siguen debatiendo entre la utilidad del índice de choque. Mientras tanto, nosotros pues tenemos que hacer las operaciones correspondientes, dividiendo ¿qué? La frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica, obtenemos nuestro índice de choque y ese puede ser un índice predictor de lo que pudiera venir más adelante, pero mientras nosotros ya tendríamos que dar un paso más adelante, un paso adelante para poder prevenir complicaciones durante el proceso en el cual la paciente está presentando pues algún tipo de complicación. Y bueno, este podría ser una idea de cómo llevar el triage obstétrico en las instituciones de salud, ¿no? Ustedes podrían observar que, miren, yo por ejemplo aquí acomodé en color rojo las causas de muerte materna, hemorragia obstétrica, puse preeclampsia, eclampsia y puse sepsis puerperal, es decir, que estas pacientes pues deben recibir atención inmediata y activar el protocolo código Oro-Mater. Y observen que las que están en color amarillo son las pacientes con multiparidad, con gesta 6, parto 5. Aquí me detengo a comentar lo siguiente. La misma Organización Panamericana de la Salud clasifica a las pacientes multíparas gesta 6, parto 5 con complicaciones como una atonía uterina. ¿Quién más? La señora con ruptura prematura de membranas y la señora con ausencia de movimientos fetales o que incluso ya la reporta como muerte fetal. Por eso quedarían en amarillo. Por eso observen, aquí donde está la multiparidad con gesta 6, parto 5, yo le pondría riesgo de sangrado. ¿Se acuerdan que yo les había comentado esta situación donde en algún momento la paciente pudiera presentar una atonía uterina? Y las de riesgo de infección, pues sería esta señora que reporta ruptura prematura de membranas, o la ausencia de movimientos fetales o incluso la muerte fetal. Más no así las de color verde, que podrían ser estas señoras, que estas pacientes sin factores de riesgo, con o sin trabajo de parto, y en algún momento la paciente con multiparidad, que está 5 parto 4, que la misma Organización Panamericana de la Salud señala que tiene bajo riesgo de presentar alguna complicación como una hemorragia obstétrica, más no así la gesta 6 parto 5, que estadísticamente es la que mayor presenta complicaciones como una atonía uterina y por supuesto la hemorragia obstétrica. Y bueno, aquí tenemos otro tipo de clasificación, pero con relación a la paciente que puede acudir con una hemorragia obstétrica. Por ejemplo, yo aquí en rojo, si la paciente llegara con un ultrasonido al área del triage obstétrico y el mismo reporta placenta previa o inserción baja o placenta acreta, en ese momento podríamos sugerir que la paciente se valorara, ¿no? De forma inmediata, salvo que no presentara alguna hemorragia, pero ya nos está diciendo que esta paciente se puede complicar en algún momento dado. Lo mismo una paciente con hemoglobina de 9, con plaquetas menos de 100,000 o antecedentes de hemorragia obstétrica. Y observen que en color amarillo deja a la paciente con multiparidad, 5 partos o más, una paciente con inserción placentaria normal
incisiones uterinas previas, preeclampsia, macrosómicos, y en color verde, pues el embarazo único, una inserción placentaria normal o menos de 5 partos, pues es el bajo riesgo para evitar alguna hemorragia obstétrica, más no así las pacientes que pueden llegar a reportar por ultrasonido todos estos elementos como una placenta previa o una inserción baja de placenta o los trastornos de coagulación. Y bueno, sabemos de antemano que quienes tienen responsabilidades en el triage obstétrico, pues son los directivos del hospital, la jefa o jefe de servicio de ginecobstetricia, el mismo personal de triage obstétrico, el vigilante y el personal administrativo y el camillero. Aquí me quiero detener con el personal de vigilancia y personal administrativo, porque suele ocurrir como en algunas instituciones de salud, yo no sé si aquí en Tierra o allá en Marte, donde sí ha sucedido, donde de repente parecía que el vigilante es el que da las instrucciones de si esa paciente ingresa o no al hospital. O de repente informa que no hay personal médico, que no hay personal de enfermería y que mejor se vaya a otra unidad. Recordemos que el vigilante tiene ciertas responsabilidades que a él solo le competen, que no tienen nada que ver con la valoración del paciente, que por supuesto va a apoyar en el área de triage. Claro que sí, pero tiene algunas funciones muy sencillas que sí puede realizar, más no tiene responsabilidades como para negar la atención de una paciente que en ese momento requiere ser atendida por personal profesional. Y bueno, vean lo que le tocaría hacer al vigilante o personal administrativo, que esto ya lo debemos de estar realizando desde el 2016, que apareció este lineamiento técnico, y estoy hablando de cerca de 8 años. Dice aquí, el personal de vigilancia recibe a quién? A la paciente, quien puede llegar como por sus propios medios o en ambulancia. Dice aquí recibir, no cuestionar, no interrogar, no hacer valoraciones. Dice recibir. Si ella puede caminar, señora, pase al área de triage. Es más, la podría acompañar hasta la puerta. Y al familiar, ¿qué le va a decir? Señor, vaya usted a hacer el registro de su esposa para que la puedan valorar. Eso es lo único que tiene que hacer el policía. Y la otra es, si no puede caminar la paciente porque viene en un taxi o viene en un vehículo particular, lo que sí podría ir a buscar es una silla de ruedas o una camilla para que esa paciente se pueda facilitar el ingreso. Porque ha ocurrido en algunas instituciones donde de repente, pues, salen a atender el parto hasta la calle, que ahí ya es una cuestión legal, porque en ese momento, si estamos viendo aquí que es el policía el que nos puede apoyar con la silla de ruedas o la camilla, pues que pueda llevarla hacia donde está la paciente, porque él sí podría realizarlo, pero nosotros no, porque puede ser que a lo mejor yo me salga de la unidad y alguien me pueda decir, ¿dónde está tu pase de salida? ¿O qué haces allá afuera? O tener actos heroicos que a su vez puede llevar a otro tipo de situaciones donde usted dejó su sitio de trabajo. ¿Sí me explico? Sí, por supuesto que es lamentable ver que alguien esté allá afuera teniendo a su bebé, mientras pudo haberlo hecho aquí adentro del hospital. Sin embargo, algunas cuestiones donde han recomendado derechos humanos, que de repente hacemos cosas donde ni siquiera están vigiladas por la institución, donde de repente, pues, la parte laboral creo que es la que más impacta, donde si yo tomo una decisión y atiendo un parto allá afuera, pues puede ser que incluso hasta la autoridad me lo voltee porque pueda decir cómo es posible que allá afuera se atienda un parto si usted lo pudo haber ingresado. Y sabemos de antemano que a veces pues hay pacientes que ya ni siquiera se quieren bajar del carro o del taxi, y entonces de repente pues es factible que el personal de salud salga hasta allá y atienda el parto o incluso este, se tenga la posibilidad de ingresarla a la unidad. Pero bueno, bajo estos esquemas donde pueden ocurrir en otras instituciones, aquí lo ideal es que el vigilante nos pueda apoyar. Por eso también hay que informarle cuáles son estas responsabilidades que solo le competen realizar, más no estar enviando a las pacientes a otros hospitales o negarle la atención nomás porque alguien se lo dijo. No, aquí recordemos que la mayoría de las instituciones manejan cero rechazo, donde las pacientes deben ser valoradas de acuerdo al artículo 4 constitucional que nos habla sobre el derecho a la salud. Entonces, procuremos hacerlo dentro del marco
legal, porque de repente pues, nos encontramos con algunas situaciones media raras donde de repente pues el haber hecho algo que yo creí que era bueno, pues resulta que es malo y ahora resulta que hay sanciones muy importantes por realizar cosas fuera del marco legal. Y bueno, vamos a analizar estos casos clínicos a continuación sobre triage obstétrico. Ya ustedes me dirán, maestro, yo creo que es color rojo, yo creo que es amarillo, yo creo que es verde, yo creo que pasaría primero a esta, yo creo que después a esta paciente. Así podemos participar, ¿va? Yo los voy a ir leyendo y ustedes me van diciendo, a ver, es una paciente que se sienta 34 años, gesta 3, cesáreas 2. 37.5 semanas, refiere contracciones. ¿Va? Aquí nos queda claro que es una paciente gesta 3, cesárea 2. La segunda paciente de 27 años, gesta 6, parto 5, con un embarazo de 38 semanas, solo refiere contracciones. Y tenemos a una tercera paciente de 14 años, gesta 1, parto 1, que es un puerperio mediato, refiere dolor tipo cólico en región de hipogastrio, loquios fétidos y observen los signos vitales. 90-50, 110 de frecuencia cardíaca, 25 de frecuencia respiratoria y 39,6 de temperatura. La número 4, pues es una primigesta de 35 años, embarazo de 36.6 con criterios de severidad, cefalea, cúfenos, fosfenos. Aquí lo importante es la presión arterial de 160-110. Tenemos en el número 5 a una paciente de 25 años, gesta 2 con un parto de 32 semanas con ruptura prematura de membranas de 6 horas de evolución. Y la número 6, pues es una paciente de 28 años con su segunda gesta, un aborto 28 semanas y refiere disminución de movimientos fetales de 20 horas. Tenemos 6 pacientes ahí sentaditas. ¿Se acuerdan ustedes que yo les había comentado? El color rojo es preeclampsia, eclampsia, hemorragia y sepsis. Color amarillo serán las pacientes con cesáreas previas, con multiparidad, con ruptura prematura de membranas, ausencia de movimientos fetales. Y el color verde, pues es esta señora bonita de zapatitos de tacón bajo, con su vestidito holgado, con sus 5 controles prenatales, hierro y ácido fólico. Ese sería el color verde. De acuerdo a lo que aquí acabamos de comentar, ¿en qué orden los acomodaríamos? ¿Qué color le daría a usted para saber si activamos protocolo código Oromater o en su caso que puede esperar 15 minutos en amarillo o hasta 30 en color verde? A ver, revisen escenarios, pueden escribir aquí sus opciones en el chat. A ver qué opinan cada uno de ustedes. ¿A quién priorizamos como color rojo? Hay más de un rojo. A ver, por acá ya empiezo a leerlos. Dice por acá su compañera Yatsiri Soto. Dice, yo pasaría primero a la número 4, Brambila 4. Por acá Mateos 3 y 4. Raquel dice 4. Abigail dice 3, 4, 5, 6, 1, 2. 3 y 4 son rojo. A ver, derivado de estas opciones, a ver, por acá alguien más me dice Reina 3, Elba dice 3 y 4. A ver, vamos a analizar. Bueno, tenemos 2 escenarios en color rojo. Dicen ustedes el número 3 y el número 4. Ahora, aquí la pregunta sería, entre 3 y 4, si los dos son de color rojo, ¿a quién vamos a priorizar? ¿A la señora que tiene preeclampsia o a la señora que podría ser una sepsis puerperal? ¿A quién de las dos? Si hace un rato yo comenté que las 3 primeras de causa materna son la hemorragia, la preeclampsia y la sepsis, si yo me fuera en ese orden, ¿a quién priorizaría primero de lo que tenemos aquí? La preeclampsia con datos de severidad. Ok, muy bien, perfecto. La preeclampsia, muy bien, con criterios de severidad. Creo que aquí todos coincidimos que la paciente con criterios de severidad es la que le vamos a dar, porque a lo mejor en ese momento, mientras ella espera ahí, podría llegar a convulsionar. Y creo yo que la señora número 3 sería la que podríamos activar código Oromater, porque es una paciente con un puerperio ya complicado.
Por supuesto que a lo mejor en ese momento, si ya observamos que son loquios fétidos, hay dolor tipo cólico, más fiebre, pues podríamos entender que es una paciente que está cursando un proceso infeccioso. Muy bien, ahora vamos a ver quiénes podrían ser las otras opciones. A ver, ¿ustedes qué opinan? Ya descartamos 3 y 4. Entre 1, 2, 5 y 6, ¿qué color le daríamos? La 1. ¿Ok? 1 amarillo, 2 amarillo. ¿Les parece bien? Aquí tenemos una señora con cesárea previa, ¿no? Y una gesta 6, parto 5. ¿Se acuerdan que en la semaforización que yo les mostré y les sugerí, les comentaba, ¿no? Que la paciente que está 6, parto 5, pues tiene esta probabilidad de presentar una atonía uterina y que por eso se quedaba en color amarillo, por esa probabilidad, ¿no? Que ojalá no ocurra, pero que estadísticamente son las que mayor se presentan, ¿no? Entonces, entre la 1 y 2, ¿a quién pasaríamos primero? Bueno, ya dijimos que 4 y 3, pero después de 4 y 3, ¿quién seguiría? ¿1 o 2? 1. Ok, 1 y después la 2. ¿Estamos de acuerdo? Porque entre la que tiene 2 cesáreas y 5 partos, ¿quién se podría complicar más, la multípara o la cesárea iterativa? La iterativa. Pero Sí. también está la 5, que es una ruptura precoz de membranas. Tiene 32 semanas de gestación. Antes de la 2. Antes de la 2. Ok. ¿Se acuerdan que yo les comentaba también que si nos fuéramos por ese orden de las causas de muerte materna, pues priorizaría primero la de hemorragia y la de riesgo de hemorragia, ¿no? Luego priorizaría a la de preeclampsia y luego priorizaría a la de sepsis puerperal por el número de defunciones. O sea, en ese sentido, irlas acomodando de esa manera. Puede ser que a lo mejor yo priorice la hemorragia y después valore a la señora que llega con ruptura de membranas. Por supuesto que ya lleva 6 horas, ¿no? Pero siento yo que a lo mejor a la que tendría que priorizar, salvo su mejor opinión, podría ser la cesárea iterativa y después a la multípara y posteriormente a la señora con 32 semanas. No sé si alguien más quiera opinar. Sí, yéndonos por las causas de muerte materna, así sería el orden. Efectivamente, una hemorragia obstétrica tiene mayor riesgo de complicarse. Entonces, desde ese punto de vista, también estoy de acuerdo. Sí, porque estamos hablando del triage obstétrico, ¿no? Estamos allá afuerita, ¿no? Ya salvo que de repente ya la empiecen a valorar y a lo mejor digan, resulta que la señora gesta 3 cesárea 2 tiene 4 de dilatación, ¿no? Y puede ser que a lo mejor la señora con ruptura prematura de membranas de 6 horas, pues a lo mejor sí ya está confirmado, ¿no? Que efectivamente ya las membranas ovulares ya se rompieron y que tiene un proceso de riesgo de infección, ¿no? Entonces creo que por ahí podríamos irlo realizando. Bueno, y al final pues quedaría la señora de 28 años gestados con un aborto, que ese es un antecedente de 20, ¿cuánto le puse aquí? 28 semanas y que de cierta manera dice que se mueve muy poco su bebé. A lo mejor, como decíamos hace un rato, podríamos sacar nuestro tococardiógrafo portátil, auscultarle ahí mismo la frecuencia cardíaca fetal, sin perder de vista que hay que decirle que se tiene que esperar a que se haga una valoración un poquito más focalizada en búsqueda de algo que pueda indicarnos que aunque ella ya tuvo un aborto en el embarazo anterior, este no se llegue pues probablemente a evitar, ¿no? Por algún factor asociado. Y bueno, pues vamos a ver cómo quedaría, miren, ahí está, ¿no? ¿Se acuerdan que el 4 dijimos que era la primera, ¿no? La número 3 es la segunda, que es la que quedamos de puerperio complicado. Y en efecto, como decía Raquel, la número 3 sería la cesárea previa, subsecuentemente la 4 por el número de partos, por la probabilidad de una atonía, y quedaría después la 5 y la número 6 por el riesgo de ruptura de membranas. Son 32 semanas, a diferencia del de 28 semanas, que disminuyeron los movimientos, pues creo que priorizaríamos a la de ruptura prematura de membranas, sobre todo por la edad gestacional, y no tanto porque el otro no tenga mayor importancia, sino que a lo mejor la señora dice, bueno, sí se mueve muy poquito, pero a lo mejor en ese momento, aunque estuviera ovitado o tuviera disminución de movimientos, pues aquí tendríamos que priorizar a la de ruptura
prematura de membranas. A ver, vamos a ver otro escenario. A ver qué opinan de estos tres pacientes. Es una primigesta de 17 años, de 37 semanas, ruptura prematura de membranas de 3 horas más contracciones. Número 2, una señora de 65 años con sangrado uterino anormal. Aquí observamos sus constantes vitales de 80 a 60, frecuencia cardíaca de 90, respiratoria de 18 y temperatura de 36. Y tenemos a una tercera paciente que es una primigesta de 21 años con un embarazo ectópico roto, signos vitales por el momento de 90 a 60, cardíaca de 88, respiratoria de 20 y temperatura de 36. A ver qué opinan ustedes. 3. El 3 dicen por acá, sería color rojo, ¿va? A ver por acá, por acá están escribiendo, muy bien, Abigail, Yatsiri, Mateo, Reina dicen que 3, muy bien. Después del 3, ¿a quién priorizaríamos? El 1. 1. El 1, ¿va? Por el riesgo de infección, ¿no? O sea, hablamos de un riesgo de infección como etiqueta diagnóstica de enfermería. Y al final, pues, dejamos a la señora con sangrado uterino anormal. Porque no hace estrés obstétrico tampoco. Así es, ¿no? Y aunque la tuviéramos ahí sentadita y que a lo mejor venga acompañada de algún familiar, que a lo mejor dijera, es que está sangrando mucho, ¿no? A lo mejor igual no activo oro mater, pero a lo mejor podría darle ahí un espacio en una camita, ¿verdad? Mientras se hace todo el protocolo, ¿no? Para con esa paciente, ¿no? Entonces sí, quedaría en ese orden. Aquí puse 1, como ustedes comentaron, que es el 3, 2, la primigesta, y dejé aquí como 1, pero en el sentido de que a lo mejor esa paciente a lo mejor sí la pasó a una camita, mientras la estabilizan, mientras se piensa qué va a pasar con esa paciente, porque a lo mejor ya tiene un protocolo ya realizado para una histerectomía y a lo mejor en ese momento le indicaron que fuera urgencias si el sangrado uterino no, aumentaba. Pero bueno, en ese sentido ya quedamos que es un triage obstétrico. A ver qué opinan de estos 4. 34 años, gesta 2, cesárea 1, embarazo de 36.5 con ruptura prematura de membranas. La señora de 27 años, gesta 4, partos 3, con embarazo de 38 semanas con actividad uterina irregular. Contra la de 25 años, gesta 2, parto 1, embarazo de 32 semanas más ruptura. Y la señora de 28 años con un aborto previo, 14 semanas y sangrado transvaginal moderado. 4 rojo. 4 rojo, ok. Seguida de ella, ¿quién podría ser la que pasaríamos después? 2. La 2, ok. Luego, La 1. la 1 dice por acá Yatsiri, a ver. Y luego, pues si dejamos ese orden, la 3 al final, ¿no? Pero pues tenemos que 1 y 3 son ruptura prematura de membranas. Una con una cesárea y una con un parto. Pero la de 32 semanas, bueno, ya dijimos que es el riesgo de la mamá, pero el bebé es prematuro. Ajá, así Bueno, es. entre la de 36 y la de 32, pues este bebé ya es de término y el otro es pretérmino, ¿no? Sí, si tú me preguntaras de la señora gesta 2 cesárea 1, ay, es que tuve mi bebé hace como 9 meses. No, pues entonces se le toca primero. Sí, porque por el periodo intergenésico corto. Así Con es, el ¿no? riesgo de ruptura de uterina, con riesgo de hemorragia, pues cambia ahí el escenario y ella sería primero. Bueno, ok, a ver, vamos a analizar las posibles opciones, ¿no? Me queda claro, creo que en el anterior no puse signos vitales, perdón. Me queda claro que la señora de 28 años con un aborto a 14 semanas y sangrado transvaginal abundante, caray, a ver, es que aquí hubo un error, perdón. Es que aquí era, en vez de moderado era abundante, pero bueno, ya lo aclaro para los que después revisen la grabación, es abundante. Si observáramos estos signos vitales de 85 56 con cardíaca de 100 y yo calcular el índice de choque, probablemente me está indicando que algo está muy mal.
y que por lo tanto tengo que priorizarla como código Mater Oro. Ahora bien, la número 2 podría ser la señora con una cesárea, esta de ruptura prematura de membranas, seguida de la de 32 semanas, como ustedes lo acaban de comentar. ¿Se acuerdan que la de cesárea, igual por el periodo intergenésico corto, por el riesgo de ruptura uterina, pues la tendría que priorizar, pero es un riesgo, ¿va? Y la número 3, aún a pesar de tener un parto, 32 semanas y con ruptura, puede ser que a lo mejor tenga dilatación, pero aún más la cesárea tiene mayor riesgo de complicación. ¿Por qué dejé en verde la gesta 4 partos 3? ¿Se acuerdan que yo les decía que en este proceso de semaforización, la misma Organización Panamericana de la Salud la clasifica que las que tengan más de 6 embarazos con 5 partos tienen más riesgo de atonía uterina, más no así las de menor partos, ¿no? Que por supuesto, ¿no? También la práctica también nos dice mucho, ¿no? Que incluso hasta estas señoras pueden presentar una atonía uterina. Sin embargo, pues estadísticamente las que más representan hemorragias, pues son las pacientes multíparas. Por eso es que aquí me atreví a dejarla en verde mientras está ahí sentadita, esperando, ¿no? Porque a lo mejor solo tiene actividad uterina irregular, 1 o 2 contracciones en 10 minutos, y a lo mejor ahí la puedo esperar tantito, ¿no? Versus contra la que a lo mejor me diga, ¿sabe qué? ¿Puedo pasar a su baño? Pues agua pasa por mi casa, ¿no? No, señora, ¿cómo cree? A lo mejor igual ya está muy avanzada y lo que se necesita es que en ese momento se valore de forma inmediata, sobre todo por el número de gestas que ya tiene la paciente, ¿no? Entonces, ese tendría que ser otro tipo de análisis, pero si ustedes todo esto lo aterrizan en el formato de triaje obstétrico, se van a dar cuenta que coincide y que en ese momento el otorgar los colores, pues nos está indicando, sí, el tiempo de espera, pero sí también alguna otra complicación que se pueda generar mientras ella siga esperando, mientras se revisa. Ahora, vamos a ver cuál podrían ser la activación de código Mater Oro en los diferentes escenarios. O sea, ¿en qué servicios de la unidad hospitalaria se podría activar? Por ejemplo, gesta 2, cesárea 1, 23 años. Muy joven la paciente, ¿no? 23 años ya por la segunda y una cesárea que tuvo. 36 semanas y resulta que tiene criterios de severidad y tiene 160-100 en la consulta externa. Mi pregunta sería, ¿puedo activar código Mater Oro con esta paciente que está en consulta externa, con esta presión arterial? Sí. Sí, sí. Obviamente código Mater Oro en consulta externa, pues no va a llegar todo el mundo ahí, ¿verdad? Porque no tenemos lo necesario para estabilizar, pero sí se tiene que activar en otra área para que en cuanto la paciente pase a ese servicio, pues ya la esté esperando el equipo de respuesta inmediata en obstetricia. El segundo caso es gesta 4 partos 3, a ver, 38 semanas, y viene en periodo expulsivo en el triage obstétrico, ¿activo o no código Mater Oro? No, yo digo que no porque no está en compromiso la vida de la paciente. O sea, sí hay que, sí necesita la atención urgente, pero no es un código. Ok, y aquí en este caso, ¿qué color le daría a la paciente? Porque quedamos que todas las pacientes obstétricas se tienen que llenar el formato institucional, que es el de triage obstétrico. ¿Qué color le pondrían ustedes mientras tanto? Gesta 4, partos 3, en periodo expulsivo. Es que según la tablita sí entraría en rojo, ¿no? Sí Según la entraría tablita. en rojo, gesta 4, partos 3. Amarillo, ¿no? Porque es multipara. Sí, me voy a regresar tantito, perdón, me voy a regresar tantito acá atrás, para que vean los colores otra vez. A ver, aquí en esta tablita, a ver la que yo hice acá. Ah, no, perdón, ya me pasé. A ver, ¿dónde quedaría la de ruptura prematura de membranas? En amarillo, ¿ah? ¿Dónde quedaría la gesta 6, partos 5? En amarillo. ¿Dónde quedaría la gesta 5, partos 4? O sea, menor a gesta 5 en verde, ¿no? Pero mientras, como dice Yatsiri, pues a lo mejor en ese momento, como no conozco nada de esa paciente, la podría dejar en amarillo, ¿no? Pudiera ser, ¿no? A ver, la tercera gesta 2, partos 2, es un puerperio inmediato, pero en el área de recuperación hace una atonía uterina. ¿Qué color le daríamos? Bueno, aquí más que color, pues Rojo. yo creo que más que color, sí tendríamos que activar código Mater Oro, Ujú. ¿no? Es una Iba atonía a- uterina. Nada más que ahora la Ujú. minimiza, ¿no? Dice, no, es una hipotonía, ¿no? No, espérate, ahorita la resolvemos, ¿no? Si es una atonía,
más preferible activar el protocolo a que al rato nos digan porque no lo activamos y que a la mera hora ese paciente se tenga que ir a otro hospital, ¿va? A ver, la señora primigesta de 19 años, 32 semanas con 140-100, pero resulta que esa paciente ya está hospitalizada en terapia intermedia de gineco. ¿Podríamos activar código Mater Oro ahí? Pues yo digo que no, por los valores de presión, porque ese debe ser 160, 110, o aunque una lo cumpla, o 160 o 110, pero tiene 140, 100. Digamos que la paciente está hospitalizada ya ahí porque se ingresó por enfermedad hipertensiva, pero en ese momento, cuando yo le tomo la presión, tiene 140-100. ¿Activo o no lo activo? No. Yo pienso que no, ¿verdad? Por cuestiones... A ver, por acá voy a leer otra respuesta. Ok, por acá no. Simplemente que le modifiquen el tratamiento, ¿no? El esquema de antihipertensivos. Puede ser eso. A lo mejor igual no se lo dieron en los horarios y valdría la pertinencia en darle el tratamiento y volverle a valorar la presión arterial, ¿no? Y a lo mejor hacer una valoración neurológica en el sentido de que la paciente, pues, no presenta datos de que presenta alguna crisis convulsiva, ¿no? Pudiera ser, pero no tendríamos por qué. A ver, en quirófano, gesta 3, cesáreas 2, 37.5 semanas, ruptura uterina. Pues sí, aquí sí hay que activar el código. Así es, ¿no? Entonces sí es muy importante que la activación de código Mater Oro, como lo dice el lineamiento técnico, ¿verdad? Que como lo vamos a ver más adelante, puede ser cualquier médico, médica, enfermera, enfermero que detecte datos importantes, ¿no? Que puedan poner en peligro la vida de la mujer. Ha ocurrido en hospitales donde de repente, ¿por qué lo activó? Si a mí no me avisó y aquí se hace hasta que yo lo diga. No, el mismo lineamiento técnico dice que cualquiera de estos elementos pueden activar el protocolo de emergencia. Ahora bien, voy a pasar a la parte de insumos y medicamentos, que esa es parte de la nueva actualización del lineamiento técnico aquí en el Estado de México. Por ejemplo, pues vemos un listado de insumos, por ejemplo, tiras reactivas, jeringas, equipos de venoclisis, catéteres, solución glucosa al 10, solución Harman, alcohol, tela, balón de Bacri, aquí el kit para pinzamiento de arterias uterinas SEA y la alerta sonora hospitalaria, que puede ser una bocina o una alarma. Aquí lo único novedoso de esta actualización es que ya se encuentra dentro de esta lista de insumos el kit para pinzamiento de arterias uterinas. Incluso hasta ellos comentan que hasta el balón Bacri, pero todos sabemos que el balón Bacri ya lo teníamos desde el lineamiento anterior, pero lo único novedoso aquí fue que incluyeron el kit de pinzamiento de arterias uterinas para la técnica C en caso de una contención de la hemorragia obstétrica, ¿va? Entonces, creo que el listado de insumos también ya lo conocíamos en otra versión, lo único que se le agrega y que hoy en día las instituciones ya deben de tener disponible, pues es el kit para pinzamiento de arterias uterinas. Ok, hice una pausita ahí porque estaban activando el audio. Bueno, aquí tenemos el listado de medicamentos necesarios para la atención de código Mater Oro. Ya no dice caja rosa, ya no dice caja guinda. Solo dice medicamentos necesarios para la atención de código Mater Oro. Y en ese listado ustedes se pueden dar cuenta que están combinados los de hemorragia obstétrica con los de preeclampsia. Por ejemplo, diazepam, nifedipino, labetalol, hidralazina, furosemide, dexametasona y hasta sulfato de magnesio son los que nosotros conocíamos como caja de color guinda para la preeclampsia. Sin embargo, después dice ergometrina, fitomenadiona, carbetocina, ácido tranexámico, fibrinógeno, oxitocina y misoprostol componían en su momento a la caja de color rosa, que era para la hemorragia obstétrica. Aquí la nueva actualización, yo ya leí el documento, no menciona como tal
una caja obstétrica para hemorragia ni una para preeclampsia, o sea, en ningún momento la señala, pero tampoco dice que se puedan conformar de esa manera. Pero también es cierto que dentro de nuestras instituciones podríamos todavía seguir utilizando las cajas obstétricas que anteriormente utilizábamos, porque si solo utilizáramos una sola, a lo mejor yo tendría que dividir en esa caja. Estos son para la preeclampsia y estos medicamentos son para la hemorragia. Sin embargo, ahí podríamos entrar en muchas confusiones, porque de repente por las prisas o por la urgencia pueden ocurrir errores al momento de preparar los medicamentos. Entonces aquí como que la invitación está para cada unidad hospitalaria que pueda obtener una estrategia para poder tener sus cajas específicamente para preeclampsia y para hemorragia para evitar cualquier confusión en cuanto a su utilización. Por supuesto que durante el embarazo pues no vamos a utilizar la caja de color rosa, que era para la hemorragia obstétrica, sino para los casos donde se está presentando una atonía uterina o una hemorragia obstétrica. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya no figura ni siquiera, a ver, déjenme les digo, es que sí me di cuenta de uno que faltaba aquí, está la ergonomina, carbetocina, misoprostol, oxitocina, ergonomina, carbetocina, misoprostol. Bueno, es un listado de medicamentos que aquí sugieren que estemos teniendo como stock dentro de la caja obstétrica, ¿no? Y comentaba hace un rato, aquí ya no se señala si es rosa, si es guinda, solo dice que es una caja de medicamentos. Esto era lo que antes nosotros llamábamos como 10, 14, 14, 16 y que de cierta manera pues todo esto ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque resulta que ahora el 10 pues ya no es 10, ¿verdad? Ahora va a ser dependiente de qué? De la saturación del paciente, ¿no? O sea, es dependiente de lo que nos diga la oximetría. ¿Se acuerdan ustedes que ya no era 14, 14? Porque ahora va a depender del calibre del acceso vascular para yo poder definir qué tipo de calibre de catéter voy a utilizar para ese acceso vascular, porque pueden ser que hayan usuarias que no tengan venas para calibre 14, me explico, puede ser que llegue una paciente con calibre 18, otra para 17, entonces no podemos estandarizar solo un catéter porque recordemos que con el paso de los minutos y horas ese dispositivo puede infiltrarse o se puede extravasar. ¿Por qué? Porque no seleccionamos el calibre adecuado para ese acceso vascular. Y bueno, por aquí podemos observar el número 16, que es la sonda vesical, pero sí debe quedar claro que hoy ya no utilizamos los 10 litros de oxígeno con la mascarilla, sino esto va a ser dependiente de la oximetría del paciente. Ahora bien, ¿qué es el código Mater Oro? Todavía la nueva actualización dice que es la activación de un mecanismo de alerta o de llamado al equipo de respuesta inmediata en obstetricia para tener una emergencia y salvar la vida de la madre y el producto de la concepción. Hoy en día ya se tiene que activar de la siguiente manera. Código Mater Oro en tococirugía. Código Mater Oro en tococirugía. Incluso hay hospitales a los cuales yo he asistido donde utilizan una chicharra, usan un timbre o incluso le agregan la complicación, por ejemplo, código Mater Oro, tococirugía, hemorragia obstétrica. O puede ser preeclampsia, o sea, están enterando al personal del equipo de respuesta inmediata que en ese momento se presenten, pero que en ese momento se trata de esa complicación. ¿Va? Ahora bien, dice que es un proceso vital que debe ser simple, confiable, fácil de recordar y debe llevar a todos los espacios físicos de la unidad, no propiciar errores en el llamado y hay que especificar dónde se está llevando el evento en ese momento. Recordemos que el protocolo se debe activar ya sea en hospitalización, en la tococirugía, en quirófano, en recuperación y debe funcionar en todos los turnos. ¿De acuerdo? Dice aquí que se debe utilizar un equipo de voceo, alerta sonora o alerta luminosa y debe permitir comunicación de emergencia en un solo evento y a todo el equipo multidisciplinario. Hoy sabemos que utilizamos dispositivos móviles, ¿no? Y que incluso a través de grupos de WhatsApp, ahí estamos informando de la activación de código Mater Oro, pero ¿están de acuerdo ustedes que no va a estar viendo a cada rato el teléfono? Entonces aquí lo ideal es que contemos dentro de la institución con una alerta sonora o una alerta luminosa que me esté advirtiendo de una emergencia en algún lugar del hospital y que en ese momento pues debe de acudir todo el equipo de respuesta inmediata. ¿En cuánto tiempo
se debe conformar el equipo de respuesta inmediata una vez que se ha activado código Mater Oro? ¿Alguien sabe? 3 minutos. Así es, en 3 minutos ya tiene que estar conformado el equipo de respuesta inmediata, ¿eh? Y esto ya se ha realizado a través de diversos estudios, que es el tiempo requerido en el cual cada uno del equipo de respuesta inmediata, que vamos a comentar más adelante, debe acudir durante la emergencia obstétrica. Y miren, dice aquí que cualquier médico, médica, enfermera, enfermera o personal becario de la unidad médica que detecte datos de alarma clasificados como color rojo, se tiene que activar código Mater Oro, ¿de acuerdo? Y estamos hablando aquí, cuando decimos personal becario, pues médicos residentes, ¿verdad? Hasta los internos, pero bajo la supervisión de quien lo está activando. Puede ser que a lo mejor, dentro de la unidad donde laboremos, si yo valoro a la paciente, estoy identificando una hemorragia obstétrica, pues puedo activar el protocolo. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo la valoración. Tengo las competencias necesarias para realizarlo. ¿Por qué me tendría que llamar la atención de realizarlo cuando en ese momento estoy identificando y valorando correctamente a una paciente en situación de riesgo, hasta incluso de perder la vida? Miren, esto es el flujograma que se presentó allá en Toluca, Estado de México, que algunos de ustedes ya también tienen conocimiento de cómo va ocurriendo la atención de la paciente. Por ejemplo, número 1 dice aquí, la paciente llega con una urgencia a cualquier área o servicio del hospital. Dice aquí que el personal médico de primer contacto, ya quedamos que el personal médico de primer contacto puede ser el médico ginecobstetra, puede ser el licenciado en enfermería obstetricia, la enfermera perinatal o cualquier otro personal de salud que haya recibido capacitación. Luego dice, si en ese momento se va a hacer la activación de código Mater Oro, el personal médico general o urgenciólogo va a asegurar la vía aérea. Vuelvo a repetir, el médico general o urgenciólogo va a asegurar la vía aérea. Número 4, pues debe asistir todo el equipo de respuesta inmediata para que, pues de cierta manera, pues contribuya a estabilizar a esa paciente. Observen el número 5. El anestesiólogo evalúa el estado de conciencia del paciente y realiza monitoreo no invasivo. Lo mismo que va a hacer el médico general o el médico urgenciólogo. Va a ser monitoreo no invasivo, es decir, que a través de un monitor va a estar verificando las constantes vitales. Número 6, pediatra neonatólogo, va a tomar conocimiento del nacimiento. El número 7, vuelvo a repetir, es el urgenciólogo, quien realiza la evaluación del estado de conciencia de la paciente, asegura la vía aérea y también va a realizar ¿qué? Monitoreo no invasivo, igual que el anestesiólogo. Ahora bien, observen el 8, 9 y 10. El protocolo anterior mencionaba 4 enfermeras o 4 enfermeros. Ahora solo maneja 3, pero enumerados como 1, 2 o 3. Aquí ya no dice A, B, C, D, como lo decía el lineamiento técnico de la Secretaría de Salud del año 2016, hasta antes de que entrara esta nueva actualización. Y ustedes se pueden dar cuenta que la enfermera 1, fíjense, tiene 3 actividades, terapia de infusión, sonda nasogástrica y la sonda transuretral. Imagínense lo que lleva de tiempo el que yo coloque la sonda nasogástrica, si la requiere, la terapia de infusión y la sonda transuretral. Imagínense que son 3 funciones que hace la enfermera 1. Ahora vean lo que hace la enfermera 2. Solo prepara medicamentos. Prepara y lo administra. Si me explico, ella misma se los prepara y ella misma los ministra. ¿Estamos de acuerdo? Y la enfermera 3, pues lleva registro de los medicamentos nada más. No dice aquí registro de signos vitales, que eso es lo que a mí en lo personal me llama la atención. ¿Quién va a tomar los signos vitales? Pues resulta que en esta actualización dice que quien va a llevar el monitoreo no invasivo, pues es el médico urgenciólogo y el médico general. Y la pregunta que me hago es, ¿ellos van a hacer eso? Me pregunto, ¿y quién los va a registrar? Si en las 3 funciones, yo no leo aquí que diga quién va a registrar los signos vitales. Ahí nada más dice registro de medicamentos. A lo mejor el médico va a decir, eso le toca a la enfermera. Y puede ser que esta enfermera de número 3, pues lleve el registro de los signos vitales.
pero en el anterior protocolo sí decía quién registraba, quién tomaba y registraba signos vitales, si era la enfermera A, que ahorita lo vamos a ver con imágenes. Por eso me llama mucho la atención esto, porque si de por sí con 4 enfermeras, en algunos hospitales decían, bueno, a veces no hay 3, a veces solo hay 2, y ahora son 3. 11, el técnico laboratorista, el personal de trabajo social, el ginecobstetra, el asistente de la dirección, y debe haber un médico de traslado, porque aquí dice que una vez que se recibe a la paciente y la evalúan, hay que establecer su traslado. Y vamos a ver más adelante que si es en menos de 45 minutos, pues se debe establecer el traslado a un hospital cercano, pero si el traslado es mayor a 45 minutos, pues de preferencia se debe utilizar un transporte aéreo. Bueno, a mí me gustaría ver que en situaciones donde de repente si hay que trasladar a la paciente al Hospital Mónica Pretelín, que si está retirado de donde nosotros laboramos, pues entonces se necesita de un transporte aéreo, que en ocasiones sí lo hemos tenido, porque sí se han trasladado pacientes. Pero aquí el nuevo protocolo, que ahorita vamos a ver, en qué caso se va a requerir transporte terrestre y en qué caso un transporte aéreo. Bueno, los mismos integrantes del equipo de respuesta inmediata en obstetricia, el asistente de la dirección, el internista, el anestesiólogo, el de rayos X, pediatría, camillero, supervisora de enfermería, el de banco de sangre, trabajo social, cirugía, laboratorio, ginecología, y lo más importante es el personal de enfermería, que es el que va a participar directamente en la estabilización de la paciente a través de intervenciones de enfermería. Y bueno, miren, esta parte es la que yo les comentaba sobre la referencia de pacientes, ¿no? Por ejemplo, una paciente puede comunicarse al Centro Regulador de Urgencias Médicas a través del 911, quien va a recibir la solicitud. Dice aquí que si la usuaria cuenta con su propio medio para trasladarse, el 911 le va a decir, muy bien señora, qué bueno que tiene transporte para realizarlo porque le voy a decir a qué hospital se va a ir, ¿va? Pero si la señora dice, no tengo con qué transportarme, no se preocupe señora, le vamos a enviar una unidad para que la puedan llevar al hospital más próximo. Esto de acuerdo a este protocolo, ¿eh? Ahora bien, vamos a ver la parte de la unidad hospitalaria. Dice aquí, la unidad hospitalaria cuenta con recepción en hospital receptor. Dice aquí que si el Centro Regulador de Urgencias Médicas confirma la recepción, se debe evaluar la distancia de traslado a la unidad médica, es decir, si es prioritario y el traslado es menor a 45 minutos, transporte terrestre. Pero si el Centro Regulador de Urgencias Médicas dice, no, sabes que el traslado es mayor a 45 minutos, pues yo prefiero que la paciente se vaya en traslado aéreo, ¿no? Entonces esto sería algo que tendrían que gestionar las unidades hospitalarias con este Centro Regulador de Urgencias Médicas con relación a situaciones prioritarias, como podría ser una paciente con una hemorragia obstétrica, con una preeclampsia, donde de repente pues el hospital no tiene capacidad resolutiva, es decir, no cuenta con terapia intensiva y mucho menos con un banco de sangre, ¿no? Entonces estamos hablando de situaciones en particular, ¿no? Con este tipo de pacientes. Dice aquí que si no cuenta el Centro Regulador de Urgencias Médicas con recepción, pues de cierta manera hay que enviarla a la paciente de acuerdo a este algoritmo, ¿verdad? Hay que evaluar prioridad, ¿no? Hay que evaluar la distancia de traslado a las pacientes. Entonces, aquí la ventaja que ahora tiene la paciente es que se tiene que comunicar al 911 quien recibe la solicitud, determina si tiene vehículo propio, señora, diríjase a tal hospital. Pero si no tiene vehículo propio, puede ser que le hagan llegar una ambulancia que pueda trasladarla al hospital más cercano. Si en ese momento el hospital receptor dice yo no tengo capacidad resolutiva, dada la complicación que presenta esta mujer, entonces ya se determinará el tiempo de traslado. Menor a 45 minutos, traslado terrestre, mayor a 45, pues un traslado aéreo. Y eso estoy hablando aquí a nivel del Estado de México. Ahora, pregúntense ustedes en otros estados de la República donde el hospital queda a 2 horas o a 3 horas de donde está la paciente, ¿no? Entonces yo creo que ahí también valdría la pena
que este tipo de protocolos pues se replicaran, pero que de verdad exista esta sensibilización por parte de la autoridad de querer que ni una mujer tenga que morir, para que esto pueda funcionar como ellos lo están proponiendo. Ahora bien, vean cómo era antes el protocolo de código Mater, por eso le puse ahí código Mater, porque antes así le llamábamos, con 4 enfermeras denominadas A, B, C y D. A, brazo izquierdo, que era la enfermera de vía aérea. ¿Se acuerdan que ahora lo de vía aérea lo maneja el médico urgenciólogo, el médico general, porque ellos son los que van a monitorizar a la paciente y van a manejar la vía aérea? A lo mejor aquí a lo mejor la enfermera no manejaba la vía aérea, pero asistía en el control de la vía aérea, ¿no? La letra B, la de terapia de infusión. Ella solamente instalaba el catéter, ministraba medicamentos, soluciones y sangre, pero la que le preparaba todo eso era la enfermera C, porque la enfermera C debe tener competencias para utilizar el carro de parada, utilizar las cajas obstétricas, preparar los medicamentos, insumos que necesita ¿quién? La enfermera B, pero también para la enfermera A, porque puede ser que requiera material para el manejo de la vía aérea, ¿sí me explico? Y la letra D, pues es la enfermera, pues prácticamente administrativa, ¿no? Que es la que lleva el registro de los signos vitales, la nota de enfermería y entre otra información que se pueda presentar. ¿Sí me explico? Como que este protocolo era un poquito más factible porque cada quien ya sabía lo que le correspondía realizar sin hacerse bolas y sin estar perdiendo tiempo en ayudarle a la otra compañera. Vean ahora cómo queda con la nueva actualización. Esta es una propuesta mía, ¿eh? No está como tal en el documento, pero yo me imagino que así podría quedar porque en ningún momento ellos establecen cómo podríamos quedar en el protocolo. Vean, código Mater Oro, yo puse aquí una letrita de letra M porque queda ahí el personal médico. ¿Quién? ¿El urgenciólogo o puede ser el médico general? Con letra número, perdón, con número 1, ¿se acuerdan que aquí qué letra quedaba? La letra B, la de terapia de infusión. Pero fíjense ahora, ¿qué más debe hacer la de terapia de infusión? Instalar la sonda vesical y en su caso instalar la sonda orogástrica. Antes, ¿esto quién lo hacía? La enfermera de letra A, ¿va? Pero eso no lo va a hacer ni el médico urgenciólogo ni el médico general. ¿Eso quién lo va a hacer? La enfermera de número 1. Ahora observen la enfermera de número 2, que antes era la letra C, que era la que prepara medicamentos e insumos. La número 2, ella se prepara los medicamentos y ella tiene que administrarlos. ¿Ya se dieron cuenta? Y el número 3 registra medicamentos, pero ya quedamos que no solamente va a registrar medicamentos, sino que te va a tener que registrar los signos vitales, cosa que en el nuevo lineamiento dice que solo registra medicamentos, pero en ningún momento dice que los signos vitales. Por eso hay que prestar mucho cuidado en el lineamiento, porque cualquiera podría decir, no, ahí no dice que yo sé que los signos vitales, eso le toca al médico, porque ahí dice que monitorización no invasiva, pero resulta que alguien los tendrá que registrar. Y en este caso, quien lleva la hoja de registros clínicos de enfermería somos nosotros. Entonces, esta podría ser una idea de cómo podríamos llevar a cabo el protocolo con 3 enfermeras más el médico general o en su caso el médico urgenciólogo, que ahora ya figura dentro del protocolo de emergencia, que ahorita vamos a comentar por qué motivo se inserta aquí al protocolo de emergencia. Miren, observen cómo era código Mater con la enfermera A. ¿Se acuerdan que la enfermera A qué hacía? Monitorización de signos vitales y apoyaba en asistencia de la vía aérea. Pero también instalaba ¿qué? La sonda vesical, que ahora ¿quién lo hace? La enfermera 2, que está en el brazo, perdón, la enfermera 1, que está en el brazo derecho. Y como ustedes pueden ver aquí, si llevaba el monitoreo de los signos vitales, la enfermera A tenía que tomar en cuenta cada cuánto iba a administrar los medicamentos para una hemorragia y cada cuánto tiempo iba a informar que ya podía administrar los medicamentos, porque de acuerdo a lo que ella monitorizaba, ya podría informarle a la enfermera subsecuente, que en este caso sería la enfermera B, perdón, la enfermera C, de que ya preparara determinados medicamentos. Ahora bien, fíjense cómo quedaría con el nuevo protocolo.
el médico solamente va a monitorizar los signos vitales y en su momento nos va a decir, oiga, ya le tomé la presión a la señora con preeclampsia, sigue con 160, 110. ¿Sí me explico? Para que en ese momento se prepare el medicamento que puede ser el antihipertensivo o iniciar el esquema SUSPAN para prevenirle convulsiones. ¿Va? Entonces aquí solamente el médico, urgenciólogo o médico general, solo va a monitorizar los signos vitales, pero va a manejar la vía aérea, porque a lo mejor en ese momento ya ellos consideren que hay que intubar a la paciente, quiero yo pensar, ¿no? Por eso mismo están ubicados aquí. Y por otro lado, pues son los primeros elementos que encontramos en el área de urgencias. ¿Cómo era antes código mater con la letra B? La letra B se ubicaba del lado derecho. Solamente era pura terapia de infusión y era la que ministraba oxitocina, ergonovina, carbetocina, misoprostol, fibrinógeno, ácido tranexámico y en algún momento gluconato de calcio. ¿Quién le iba a preparar estos medicamentos? Porque yo nada más estoy diciendo que ministra. ¿Quién se los iba a preparar? La letra C. Pero ahora vemos que no solamente va a administrar a poner la terapia de infusión, porque resulta que la letra 1, el número 1, pues aparte de instalar los accesos venosos periféricos, pues tiene que poner la sonda vesical y ya quedamos que la sonda nasogástrica, si ese fuera el caso. Ahora veamos cómo era código. Bueno, aquí está la imagen de los medicamentos que utilizamos para la hemorragia obstétrica, ¿no? La oxitocina, ergonovina, carbetocina, misoprostol, gluconato de calcio y el ácido tranexámico. Recordemos que por cada medicamento lleva una vida media y dependiendo de esa vida media se toman los signos vitales, ¿no? Si ya puse oxitocina, 2 minutos, ergonovina, 4 minutos, carbetocina, 2 minutos, misoprostol, 8 minutos, gluconato de calcio, 2 minutos, y en su caso de ácido tranexámico, 10 minutos, ¿no? Esta es una forma de ver que quien monitoriza los signos vitales nos informe que en ese momento sigue el siguiente medicamento y así sucesivamente. Aquí está la imagen para el caso de preeclampsia, ¿no? Que ya decíamos que va a preparar la hidralazina, que es un antihipertensivo, o sea, los 20 miligramos en 20 mililitros de cloruro de sodio, y una vez que le pasamos la dosis de carga, pues le pasamos una dosis de mantenimiento de 4 gramos, 10 gramos de sulfato en 500 de cloruro de sodio. Recordemos que la primera dosis de carga son 4 gramos de sulfato en 250 de cloruro de sodio. Y obviamente la hidralazina pues es un antihipertensivo que hay que estar valorando cada 15 minutos la presión arterial. Por eso yo les decía que en este caso, en la nueva actualización, el médico urgenciólogo o el médico general nos tiene que informar que ya pasó determinado tiempo para nosotros ministrarle el antihipertensivo. La enfermera con letra C en código mater, vuelvo a repetir, preparaba medicamentos, materiales, insumos y se los dotaba a la enfermera A y a su vez a la enfermera B. En el nuevo protocolo ya no es letra C, es número 2. Sí prepara material y medicamentos, pero puede proveérselos a quién? Al médico para manejar la vía aérea y a la enfermera 1 que le va a proveer ¿qué? Material para la terapia de infusión, material para la instalación de sonda nasogástrica en su caso y material para la sonda vesical. ¿Sí me explico? Ya aquí tiene un poquito de mayores funciones la enfermera número 2, que antes era la enfermera C. Y la letra D, que iba en la pierna derecha, pues era prácticamente la enfermera que hacía los registros clínicos de enfermería, registraba signos vitales, llevaba los tiempos y al final realizaba la nota de enfermería y de quienes participaron durante el protocolo de emergencia. Ahora ya no es letra D, ahora es número 3, pero se acuerda que el número 3 decía que solamente registraba medicamentos. No dice signos vitales, pero alguien lo tiene que hacer y eso pues es el profesional de enfermería, porque al fin y al cabo pues, tiene que llevar un registro de los signos vitales que está monitorizando el médico general o el médico urgenciólogo y que en ese momento van a tomar la pauta para determinar qué tipo de tratamiento es el que le sigue.
Miren cómo era antes código Mater. ¿Se acuerdan ustedes? La enfermera A, vuelvo a repetir, brazo izquierdo, manejaba la vía aérea, monitorizaba los signos vitales, instalaba la sonda vesical. La letra B era la de terapia de infusión. Todo lo que le preparaba la enfermera C, que estaba en la pierna izquierda, se lo proveía a la enfermera de letra B. Catéteres, catéteres, soluciones preparadas, medicamentos preparados, y solamente la terapia de infusión los ministraba. La letra C, pues ya lo acabo de comentar, ¿no? El manejo del carro y de las cajas. Y la letra D, pues llevaba el registro de signos vitales, medicamentos, soluciones, cualquier otra intervención que se le realizaba, pues realizaba el registro adecuado. ¿Cómo quedaría con el nuevo protocolo? 3 enfermeras con 3 números y el médico urgenciólogo, médico general. Vuelvo a repetir, médico general y el médico urgenciólogo pues van a llevar el monitoreo no invasivo y van a manejar la vía aérea. La enfermera número 1, que quedaría en el brazo derecho, se va a encargar de la terapia de infusión, de instalar la sonda transuretral y de instalar la sonda nasogástrica si se llegara a requerir. La enfermera número 2, que está en la pierna izquierda, ¿se acuerda usted que antes era la enfermera C? Es la que va a preparar los medicamentos y los va a administrar. Pero si yo tengo a la enfermera 1, puede ser que la enfermera 1 coloque los catéteres y la enfermera 2 le administre los medicamentos. Podría ser, pero bueno, aquí yo creo que sería mejor que la enfermera 2, que tenemos en la pierna izquierda, preparara los medicamentos única y exclusivamente para evitar errores al momento de administrarlos y se los entrega a la enfermera 1 para que ella los vaya administrando conforme a los tiempos que el médico urgenciólogo general determinen para administrar dicho medicamento. Y la enfermera 3, ya quedamos que no solamente va a registrar medicamentos, va a hacer lo que antes hacía la enfermera D, registrar signos vitales, soluciones, medicamentos, llevar los tiempos y realizar pues la nota de enfermería. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es una adecuación que hizo su servidor, no algo que como está en el lineamiento técnico, pero yo creo que ustedes también tendrían que determinar cómo podrían funcionar 3 enfermeras o 3 enfermeros durante el protocolo de código Oro Mater, porque si todavía hoy lo seguimos haciendo como se hacía hasta antes de la nueva actualización, digo, también es correcto. Sin embargo, si hoy en día se van a basar en un lineamiento técnico actualizado, pues tenemos que adecuarnos a lo que nos están mandando. Nada más que aquí la situación es que nunca nos explicaron cómo se iban a distribuir las enfermeras, cómo se iban a acomodar, pero que esta propuesta también para ustedes pueda servir para mejorarlo o para llevarlo a cabo o utilizarlo a ver cómo nos funciona y a lo mejor en ese momento determinar algunas responsabilidades en cada uno de los elementos de código Mater Oro. Y bueno, esta es la parte que comentaba hace un rato con la doctora Elba en relación a los registros clínicos de enfermería. Sí quiero comentarles que hoy en día todo lo que es todos los hospitales de ISEM, ya todos los formatos institucionales cambiaron. ¿Se acuerdan ustedes que antes a lo mejor solo dejaban un espacio en blanco? Ahí realizábamos la nota de enfermería, pero resulta que el modelo del cuidado del año 2023 dice que nosotros tenemos que escribir proceso de atención en enfermería. Si tengo el formato Place, qué bueno. Pero si todavía tengo el espacio en blanco, porque a lo mejor alguien no ha modificado el formato para que yo pueda hacer las 5 etapas del proceso enfermero, pues lo pueda adaptar a ese formato aunque no esté actualizado. Pero ahora dice que tengo que aplicar proceso de atención a enfermería en sus 5 etapas en una hoja de enfermería que también tiene errores en cuestión de espacio, porque alguien diría, pues apenas va a entrar ahí la de ingreso. Imagínense si esa hoja pasa a labor, pues labor tiene que abrir otra. Y luego si pasa expulsión, le tengo que hacer otra con 5 etapas del proceso de atención a enfermería. Recuerden que hoy en día ya no podemos redactar en las hojas de enfermería como si se estuviera realizando la atención del parto. Recuerden que una cosa es la nota postparto, que esa es la que ustedes realizan cuando se atiende el partito, pero cuando yo lo voy a registrar en la hoja de enfermería, tiene que ir narrada la atención del parto, pero en 5 etapas del proceso de atención a enfermería. Por supuesto que esto nos tomaría tiempo explicarlo, porque a lo mejor en este momento a usted le llama la atención que yo le diga que ahora ya no se narra la atención del parto en la hoja de enfermería. Pero bueno, este es un ejemplo
de la hoja de enfermería que nosotros tenemos aquí en el hospital. Y si ustedes observan, yo tuve que adaptarlo con lo que pide el modelo del cuidado de enfermería, que es este documento que emitió la Comisión Permanente de Enfermería y que es un documento legal que me dice cómo debo narrar la nota de enfermería. Y observen ustedes las partes más importantes, que cada una de las etapas lleva un reloj, que aquí estoy utilizando patrones funcionales de salud de Mayor y Gordon, que aquí estoy colocando el resultado actual de la taxonomía NOC, que estoy utilizando el diagnóstico de enfermería de la taxonomía NANDA, que estoy utilizando un resultado esperado de la taxonomía NOC como parte de la planeación y que estoy colocando aquí intervenciones de enfermería de la taxonomía NIC adecuado a una paciente con una alteración, ¿verdad?, del patrón funcional 4, que es actividad y ejercicio, porque está presentando una hemorragia obstétrica. A través de la taxonomía NIC, por supuesto. Y la evaluación, que es la última etapa del proceso enfermero, aquí estoy evidenciando el resultado obtenido. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso enfermero de tercera generación nos dice que el resultado ya debe ir en la valoración, en la planeación y en la evaluación. En valoración como resultado actual, en planeación como resultado esperado y en evaluación como resultado obtenido, para que de cierta manera se adecue a los documentos legales que hoy en día nos están señalando que debemos narrar las notas de enfermería con el único lenguaje estandarizado que debemos de haber utilizado como enfermeros. Y que hoy en día es algo que nos están solicitando que lo realizamos en estos formatos institucionales, que también tienen ahí sus detallitos, porque cuando uno los va revisando, pues dices, ah, caray, me falta aquí un rubro donde yo ponga mi objetivo dentro de la planeación y no la encuentro. O me falta un rubro donde yo establezca qué escala Likert voy a utilizar, porque no es lo mismo escala Likert para todo, van cambiando, ¿me explico? Entonces, esta es una manera de narrar la nota de enfermería durante la emergencia obstétrica y que en algún otro momento u otro espacio lo tengamos que realizar con mayor amplitud para que nos quede claro cómo hay que narrar la nota durante el recién nacido, durante la emergencia obstétrica, durante el trabajo de parto, durante la atención de parto y la paciente en el recuperación con proceso atención enfermería. Y bueno, bajo ese sentido, pues hay algunos aspectos a considerar durante el código Oromater. El código Mater sin complicaciones se desactiva a los 42 días. Al egreso del hospital se deben de llevar 4 consultas de seguimiento. Dice aquí que el código Mater reduce estadísticamente por cada año el 33% de la muerte materna. Dice aquí que se agrega el médico urgenciólogo y el médico general por ser los primeros respondientes del hospital. Por eso es que se anexan al protocolo de 3 enfermeras más un urgenciólogo o un médico general. Dice aquí que se agrega la palabra oro a la acepción código Mater por los códigos de protección civil hospitalarios. Inclusive ya desde el 2000, si no me equivoco, 2019 ya estaba el cambio de código oro en otros estados de la República. En la Ciudad de México y en el Estado de México todavía seguíamos como código Mater. Sin embargo, ya esto ya se formalizó más ya a partir de esta nueva actualización de que se le denomine código Mater oro. Y al final dice, se estableció que el código Mater fuera respondido e integrado, ya lo decía la jefa Raquel, en 3 minutos. ¿Y esto por qué en 3 minutos? Dice aquí que la justificación es porque el flujo de la arteria uterina por cada minuto pierde aproximadamente entre 750 mililitros. Por eso es que se debe conformar en menos de 3 minutos cuando hablemos de una paciente con hemorragia obstétrica. Y aunque fuera una paciente con preeclampsia, pues resulta que este es un tiempo ideal para que en ese momento se tomen las decisiones sobre una paciente con complicaciones obstétricas. No se logra la excelencia sin una práctica constante. Si esto no lo estamos llevando a la práctica de nuestro quehacer cotidiano, pues no vamos a lograr la excelencia requerida. Recordemos que ni una mujer debe morir al momento de parir y hay que ofrecerle las mejores alternativas para estabilizar a la paciente, referirla oportunamente y que la paciente pueda rehabilitarse a la sociedad en cuanto ésta pueda realizarlo. Pues muchas gracias por su atención.
Maestra Elba, maestra Raquel, sigo a sus órdenes para cualquier duda, pregunta al respecto. Bueno, Pues muchas gracias por las atenciones, por capacitarnos, actualizando. Obviamente, pues queda mucho que hacer porque tanto la actualización como a veces también son cosas que se olvidan por la falta de práctica y que tenemos que estar revisando de manera constante. Y pues, como te digo, nuevamente agradecer a todos por haber asistido y por capacitarnos. Y seguimos en contacto para la próxima capacitación que comentamos. Adelante, Raquel. sí, de igual manera, te agradezco por tu disponibilidad y efectivamente hay que seguirnos preparando día a día. Está en nuestras manos, pues, identificar estos factores de riesgo y atender de manera oportuna y eficaz a nuestras usuarias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Si no hay alguna duda o pregunta, no me resta más que agradecerles su tiempo invertido y de cierta manera agradecerles a cada uno de ustedes por estar presentes en esta capacitación sobre triaje obstétrico y código Mater Oro. Que tengan todos un excelente día. A la brevedad posible se les hará llegar sus constancias de participación. Gracias. Gracias.